¿Por qué Juan el Bautista confirma que Jesús es el Mesías y cuando está en la cárcel manda a preguntar si es a él a quien esperaban? Hay una situación peculiar en esta historia. Sabemos que Juan el Bautista fue aquella voz de aquel que clama en el desierto. Es decir, fue el precursor, el que abrió camino justamente a Jesús. Inclusive, él varias veces afirmó al ver a Jesús que venía el Cordero de Dios. También él vio un pasaje muy curioso cuando bautiza a Jesús y ve a Dios Padre, al Espíritu Santo como paloma y a Jesús encarnado, justamente los tres al mismo tiempo. Juan tiene una historia muy curiosa en su haber. Y dice la escritura que desde antes de nacer fue lleno del Espíritu Santo para cumplir su misión profética. Ahora bien, hay una parte interesante y lo dice el mismo Juan. Yo tengo que menguar para que él sobresalga. Juan entendía las implicaciones de toda esa labor. Y cuando se presenta con Herodes para reclamar que su matrimonio era inválido por ser con una de sus sobrinas, la cual era mujer de su hermano, lo toman preso. En la cárcel envía a 2 discípulos a hacer una pregunta a Jesús. Ellos, al llegar con Jesús, preguntan si es él a quien esperaban o esperan a alguien más. Hay un preámbulo interesante y es que los judíos, cuando se acercaron a Juan, le preguntaron 3 cosas: si era el Mesías, si era Elías y si era el profeta. Figuras que ellos consideraban diferentes en todas ellas. Inclusive podemos notar que había ciertas dudas sobre si era una persona o varias personas en el cumplimiento de esta profecía. Es así como Juan, al rechazar las 3 respuestas, porque justamente necesitábamos una respuesta literal en vez de entender el trasfondo de la misma ley y los profetas, ellos se van con cierta curiosidad. Ahora bien, hay una situación interesante y es que muchos dicen que Juan dudaba por la situación que vivía en la cárcel sobre si Jesús era o no el Mesías. Sin embargo, yo les puedo asegurar algo. Lo que sucede es que él quería confirmar justamente si era él a quien esperaban en el cumplimiento total de la profecía, es decir, que Jesús cumpliría tanto la promesa de Moisés, de ese profeta que libertaba, como ese cordero, como ese hijo de Dios, como ese salvador que venía a pagar los pecados de toda la humanidad, de todo el universo. Y en este momento esa pregunta iba dirigida hacia si él era la culminación total de esta situación. Muchos, al escuchar esa pregunta que pareciera de duda, humanamente hubiera sido una respuesta tal vez de enojo o desagrado. ¿Cómo me estás viendo y no estás viendo la situación? ¿Qué está pasando? Sin embargo, lo más interesante ni siquiera es la raíz humana de Juan, sino la respuesta de Jesús, que arroja algo muy interesante y habla mucho sobre Dios. Vamos a leer esa primera parte y a platicar un poco sobre eso. Lo vamos a encontrar en Lucas 7:24 y dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, Jesús les está diciendo: ¿ustedes qué están esperando ver?
para que ustedes entiendan la respuesta en su corazón. Es decir, si tú vas inclusive no solo en las escrituras, sino por la vida, buscando confirmación, por ejemplo, de que lo que tú haces es correcto, estarás cegado por la verdad. Por ejemplo, si tú en tu trabajo crees que te negrean, que abusan de ti y que es correcto robar algún insumo, robar tiempo, robar algo en la oficina, en la empresa, porque te lo mereces y buscas esa confirmación en tus compañeros de trabajo, créeme cuando te digo, no estás buscando la verdad, solo estás buscando justamente que alguien apoye tu maldad. Y créanme, para eso siempre encontraremos a muchas personas y nosotros solos podemos hacerlo. Algo importante que está diciendo Jesús aquí es: tengan cuidado con lo que escuchan. Pueden malinterpretar toda la escritura pensando en que ahora se iba a derrocar justamente todo el testimonio de Juan hacia sobre mí, cuando él lo que está haciendo es pidiendo la confirmación justamente de que si en mí se cumplen todas las promesas, todas las profecías. Sabemos que con la muerte y resurrección de Jesús se cumplieron más de 300 profecías, ya que toda la antigua escritura habla sobre él. Y la respuesta siguiente de Jesús es aún más sorprendente cuando señala a Juan el Bautista como el mayor de los profetas nacidos de mujer. Es decir, Jesús inclusive defiende esa situación. Y más allá, vemos claramente cómo Dios siempre nos ve de una forma tan verídica a todos nosotros, porque algo hay que saber. Nosotros a veces nos enfocamos o en lo bueno o en lo malo de los demás, y generalmente es la segunda parte, inclusive en nosotros mismos. Sin embargo, la visión perfecta de Dios, que solo tiene pensamientos de bien para nosotros, ve un hombre fuerte, un hombre inclusive que abrió la brecha, un hombre que sabía lo que estaba haciendo, y habla justamente del carácter de Dios hacia todos. Por eso, si tú un día crees que Dios te castiga, que Dios no te ama, que has hecho lo más imperdonable y que eres la peor de las personas, créeme, Dios ve algo en ti y quiere que eso sea exaltado, pero no podrá ser exaltado solo contigo. Necesitas de Él para conocer lo verdaderamente bueno, lo verdaderamente mejor. Y en ese momento podemos entender que tenemos en Jesús el cumplimiento de la promesa, y que el día de hoy es ese camino, es esa puerta que nos pone frente a la presencia de un Dios santo, con su muerte y resurrección, por ese pago que dio como nuestro familiar redentor de algo que tú y yo no podíamos pagar. Todas las respuestas hablan de lo que Dios hace con todos nosotros, y tal vez sí, muchas veces no entendamos completamente los propósitos de Dios, pero algo sí debemos de tener en cuenta: que todos, siempre estando junto a Él, están encaminados hacia Él, hacia la verdad, hacia un bien, y que nosotros, al no entenderlo, no necesariamente deberíamos de menoscabarlo. Deberíamos de hacer lo mismo que hizo Juan: preguntar, acercarnos con un corazón honesto hacia Dios, porque yo no te irrespeto con esas preguntas. Yo lo que quiero es conocerte más, y tú bondadosamente, con ese carácter divino que demuestra los frutos que has prometido también en nosotros, sé que me contestarás. Y bueno, como siempre se los he dicho, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén.
Él es el único que hace cambios en ti y en los demás. Él es nuestro familiar redentor y créanme cuando les digo, Él es el amor de nuestra vida, nuestro amor perfecto, el que siempre hemos estado buscando, el que llena ese vacío en tu corazón, el que apacigua esos pensamientos en tu cabeza que pelean contigo mismo, el que da luz a tu vida y te enseña el verdadero camino cuando no sabes a dónde ir. Conócelo, porque en él encontrarás esa agua que ya no te volverá a dar sed, que lo que siempre que has buscado en esta vida anhelando momentos de placer, ahora se convierten en una eternidad a su lado de llenadura de su propio ser. Bendiciones a todos.